Nadie imaginó que un país que alguna vez fue considerado un modelo de unión, desarrollo y estabilidad, terminaría convertido en uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX. Yugoslavia, una nación que abarcaba 6 repúblicas y reunía a más de 23 millones de habitantes, desapareció de los mapas con una rapidez que dejó al mundo desconcertado. Pero detrás de titulares, discursos políticos y justificaciones oficiales, hay una verdad casi prohibida. La caída de Yugoslavia no fue un accidente histórico ni una fractura espontánea. Fue un proceso cuidadosamente alimentado, acelerado desde dentro y también desde fuera. Este documental revela aquello que durante décadas se mantuvo oculto, las tensiones silenciosas, las fuerzas invisibles, los intereses internacionales y los errores internos que juntos hicieron implosionar un país que muchos creían indestructible. Capítulo 1. El país que no encajaba en la Guerra Fría. Para entender por qué Yugoslavia cayó, primero hay que entender por qué existió. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mariscal Josip Broz Tito logró unir a serbios, croatas, eslovenos, bosnios, macedonios y montenegrinos bajo un mismo proyecto, un Estado socialista, pero independiente del control soviético. Yugoslavia se convirtió en un punto extraño en el tablero geopolítico, socialista para Occidente, demasiado independiente para la URSS. Durante décadas, este equilibrio incómodo funcionó. Tito era respetado, temido y en muchos sentidos querido. Mantuvo a raya a los nacionalismos internos y garantizó un desarrollo económico que, comparado con otros países socialistas, parecía milagroso. Pero todo país que depende de un líder fuerte tiene un problema. Cuando el líder desaparece, la estabilidad también. Cuando Tito murió en 1980, Yugoslavia quedó sin su figura unificadora. Y aunque en la superficie todo continuó igual, las grietas ya habían comenzado a abrirse. Capítulo 2. Las tensiones que nunca se fueron. La idea de una hermandad y unidad yugoslava era poderosa, pero debajo persistían rivalidades históricas que venían desde siglos atrás. Serbios y croatas, ortodoxos y católicos, identidades marcadas por conquistas otomanas o imperios austrohúngaros. Yugoslavia unió territorios que el tiempo había separado. Mientras Tito vivía, esas tensiones estaban contenidas. Pero después comenzaron a resurgir lentamente. La economía empezó a deteriorarse, el desempleo creció, las diferencias entre repúblicas se hicieron cada vez más visibles. Eslovenia y Croacia, más ricas y orientadas a Europa, reclamaban mayor autonomía. Serbia buscaba recuperar influencia sobre todo el territorio. Los medios de comunicación, controlados por gobiernos locales, alimentaban sentimientos nacionalistas. Historias de viejas injusticias resurgían en discursos, escuelas y plazas. La población, que había vivido décadas de estabilidad, empezó a dividirse sin darse cuenta. Como si alguien hubiera comenzado a encender pequeños fuegos en cada esquina, esperando que uno de ellos se convirtiera en un gran incendio. Capítulo 3. El efecto dominó del nacionalismo. A finales de la década de 1980, un hombre emergió como una fuerza imparable, Slobodan Milošević. Sus discursos apelaban al orgullo serbio, a la necesidad de proteger a los serbios que vivían en otras repúblicas y a corregir supuestos desequilibrios del sistema federal. Al mismo tiempo, en Croacia, Franjo Tuđman encendía el nacionalismo croata. En Eslovenia, líderes políticos promovían la idea de independencia económica y política. En Bosnia, los diferentes grupos étnicos empezaban a preguntarse qué ocurriría si Yugoslavia realmente se rompía. Cada república, una tras otra, comenzaba a mirar hacia sí misma. Era el comienzo del fin. Capítulo 4. La verdad prohibida. La intervención internacional. La caída de Yugoslavia no fue solo consecuencia de tensiones internas. Varios gobiernos extranjeros tuvieron un papel silencioso pero decisivo. Por un lado, la Unión Europea, particularmente Alemania, vio con buenos ojos la separación de ciertos territorios. Por otro lado, Estados Unidos tenía interés en debilitar cualquier estructura socialista autónoma que pudiera desafiar su influencia en Europa. El FMI y el Banco Mundial, mediante políticas económicas severas, aceleraron el colapso de la economía yugoslava.
La presión sobre la deuda, la reducción del gasto estatal y la ruptura del mercado interno profundizaron la crisis que alimentó los nacionalismos. Mientras internamente todos se señalaban entre sí, externamente se tomaban decisiones que aceleraban la desintegración. Era como soltar las piezas de un dominó y dejar que cayeran solas. Capítulo 5. La guerra que pudo evitarse. En 1991, Eslovenia declaró su independencia. Fue el primer golpe. Después lo hizo Croacia, luego Bosnia y Macedonia. Cada separación abría una herida, y cada herida daba paso a una guerra. Eslovenia logró separarse casi sin violencia, pero Croacia y Bosnia se convirtieron en escenarios de los conflictos más terribles de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Ciudades destruidas, pueblos enteros arrasados, miles de personas desplazadas. Vecinos que durante años habían vivido juntos, de pronto se convertían en enemigos. El mundo reaccionó tarde, muy tarde. La intervención internacional, que podría haber evitado la masacre, llegó cuando el daño ya era irreversible. Y cuando llegó, no fue neutral. Cada potencia apoyó a diferentes bandos, agravando aún más el conflicto. Yugoslavia no solo caía, era despedazada. Capítulo 6. Los archivos que nadie quería abrir. Lo que se descubrió años después es todavía más inquietante. Documentos desclasificados revelaron negociaciones secretas sobre el futuro territorial de los Balcanes antes incluso de la Primera Guerra. Informes filtrados demostraron que varias potencias occidentales analizaron escenarios de desintegración, calculando beneficios estratégicos. Mientras tanto, al interior de Yugoslavia, ciertos líderes políticos sabían que la guerra se aproximaba, y aún así la permitieron avanzar porque su poder dependía justamente del conflicto. La verdad incómoda, la verdad prohibida, es que Yugoslavia no cayó, la dejaron caer. Capítulo 7. El país que nunca volverá. Después de años de conflicto, Yugoslavia dejó de existir oficialmente en 2003, aunque su fragmentación real había empezado mucho antes. Hoy, 7 países ocupan su antiguo territorio, cada uno con su bandera, su identidad y su propia versión de la historia. Pero entre las ruinas quedaron preguntas que nunca se respondieron. ¿Habría sobrevivido Yugoslavia si Tito hubiera designado un sucesor eficaz? ¿O si las potencias internacionales hubieran actuado diferente? ¿O si los líderes locales hubieran elegido la paz en lugar del poder? Las respuestas varían dependiendo de quién cuente la historia, pero todos coinciden en algo. Lo que ocurrió no fue inevitable. Capítulo 8. Lo que nos dejó Yugoslavia. Más allá de la guerra, Yugoslavia dejó un legado profundo. Su cultura, su música, su cine y su arquitectura todavía inspiran a millones. Las generaciones que crecieron durante la época de estabilidad recuerdan un país donde coexistían diferentes religiones, lenguas y tradiciones. Para muchos, Yugoslavia fue la prueba viviente de que la diversidad puede funcionar, pero también un recordatorio de que la unidad es frágil cuando los intereses políticos dominan sobre la voluntad del pueblo. Epílogo. La verdad que sobrevive. Hoy, más de 3 décadas después, la caída de Yugoslavia sigue envuelta en un aura de misterio, silencios y verdades a medias. Pero hay una realidad que ningún archivo ni discurso oficial puede borrar. Yugoslavia cayó no por una sola causa, sino por una combinación explosiva de nacionalismos internos, crisis económica, ambiciones políticas y manipulación internacional. Fue una tragedia que cambió el mapa de Europa para siempre, y aunque el país desapareció, la historia sigue viva. Es una advertencia para el mundo moderno. Cuando los pueblos se dividen y los intereses externos intervienen, incluso las naciones más fuertes pueden desmoronarse. La caída de Yugoslavia no solo es un recuerdo, es una lección, una que muchos prefieren no mirar de frente, una verdad que durante años se intentó ocultar, pero hoy, finalmente, queda expuesta.